Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Odette. Realmente es un privilegio que usted nos acompañe una tarde más, una tarde de lunes, el primer lunes del mes de abril, con una taza de café y que se una a esta conversación sobre temas que siempre nos parece que pueden resultar interesantes para, para poder compartir con nuestra audiencia. Discúlpeme porque aquí hay un sonido del celular. Soy Odette Fonseca, productora y conductora de este programa Un Café con Odette. Eh, Realmente me siento muy complacida con su compañía y con su presencia. Estamos por la plataforma, la multiplataforma digital virtual, la primera que hay en el país, Voces por Media Calle. Somos una gran familia que reúne más de 30 programas a lo largo de la semana sobre historia, política, economía, cultura, deportes, superación personal, psicología, humor, eh, marca personal, imagen pública, eh, autoayuda, música, bueno, de todo, para todos los gustos. Les recuerdo que por ahora estamos en la página de Facebook de Voces por Media Calle, pronto lo haremos en otras plataformas y estamos subiendo todos nuestros programas a la plataforma de YouTube. Así es que gracias por estar acá y gracias por formar parte de la audiencia de Voces por Media Calle y de Un Café con Odette. Bueno, para hoy tenemos un tema hermosísimo. Estamos terminando la Semana Santa y estamos terminando eh, con la Pascua de la Resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Estamos concluyendo las celebraciones más importantes del mundo cristiano. Pero más allá de lo que han significado esas solemnidades con que asistimos unos, eh, no todos en la misma, con la misma intensidad, a las celebraciones, es la gran oportunidad que nos deja esta semana de reflexión para revisar cómo estamos espiritual, qué estamos haciendo, cómo nos sentimos. Y así es que sentí que este era un tema muy atinado, muy pertinente para que lo conversáramos en este primer lunes después de la Pascua. Y para ello invité a una excelente interlocutora. Mi invitada de hoy es la señora Emma Valerín. Ella es líder espiritual, es una estudiosa de la palabra y además tiene un bellísimo apostolado que es educar y acompañar a que Sí, hola, hola, ¿me escuchas, ahí Emma? ahora sí, se nos fue un Ah, sí, momentito la señal. sí, sí, Ajá. estas son las cosas, estos son los imponderables, sí, estos son los imponderables de la virtualidad y de hacer programas en vivo. Bienvenida, Emma, al Café con Odette y muchas gracias por estar acá esta tarde acompañándome. Gracias, Odette. Bueno, para mí, primero agradecida con Dios y contigo por esta invitación tan hermosa de poder hablar en este tiempo, pues, del Señor, ¿verdad? De la fe y después, como dices, de venir de un tiempo de reflexión para muchos sobre lo que ha sido o lo que significa en nuestra vida Jesús, ¿verdad? Su sacrificio en esa cruz, la resurrección y el regalo que Él nos dio a través de todo lo que nos dejó en esa cruz y todo lo que Él vino a darnos, para mí es un honor y es un placer y es un privilegio conversar contigo hoy sobre eso y con las personas que están ahí escuchándonos y viéndonos. Muchas gracias, Emma. Hablemos de la fe, empecemos hablando de la fe. Es algo intangible, en realidad es algo muy hermoso. ¿Cómo podríamos decir qué es la fe? ¿Qué significa? Eh, ¿Qué significa tener fe? Débiles o Bueno, fuertes en nuestra fe.
Ok, bueno, para mí, ¿verdad? La fe es sinónimo de confianza y es sinónimo de esperanza. Tener fe es saber que Dios está en control de cualquier circunstancia, de cualquier decisión que tomemos, que Dios está en control de nuestras vidas siempre y que Él tiene el poder para hacer las cosas. Eh, yo siempre explico esto en los grupos que tenemos de estudios bíblicos y yo les digo que la fe lo veamos como un músculo, ¿verdad? Como un músculo espiritual. La fe va a ser lo que hacen los deportistas, ¿verdad? Cuando hay una persona que es deportista, pues tiene una disciplina, esa persona se prepara, nadie va a correr una maratón sin haber llevado una preparación antes, y la fe es igual. La palabra dice que todos fuimos creados con una porción de fe, entonces todos tenemos fe, pero hay personas que desarrollan más ese músculo de la fe y esa espiritualidad. Entonces por eso vas a toparte en la vida personas que tienen muchísima fe y que lo irradian o que lo demuestran o que lo dicen. Y habrá personas también que podemos encontrarnos, o tal vez nosotros estuvimos también en algún momento en ese punto, donde nuestra fe era una fe pequeña o era una fe débil. Pero todo va a depender, como te decía el ejemplo del deportista, de que nosotros espiritualmente ejercitemos ese músculo que tenemos, por decirlo de alguna forma, que es la fe, que es la herramienta o es lo que nos conecta directamente con Dios. Así es como yo lo veo en palabras sencillas, ¿verdad? No te escucho. Perdón, Ahora sí. la fe no es suficiente con creer, confiar y obedecer solamente, porque eso podría más bien sentirse como obediencia y como cuando una persona es muy disciplinada. Entonces yo prefiero creer, confiar y obedecer y no salirme de lo que me establecen, digamos, los cánones. Ok, hay algo que es muy importante que tiene que ver con la fe y que está ligado radicalmente. Y es que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Ya. yo no puedo experimentar una fe grande si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no leo la Biblia, si yo no conozco las promesas que Dios tiene para mi vida. Cuando yo conozco quién es Dios, primero yo tengo que conocer a Dios, ¿verdad? Y yo siempre hago este ejemplo. Todos sabemos quién es Dios, pero una cosa es saber quién es Dios y otra cosa es conocer a Dios. Yo te pongo un ejemplo. Yo sé quién es Oded, pero yo no conozco a Oded completamente. O sea, no tengo un nivel de cercanía tal que yo pueda decir, yo conozco a Oded, yo con solo verla o con un gesto, o lo que sea, yo puedo interpretar, ¿no? Porque mi nivel de cercanía con usted no es tanto como para que yo diga que la conozco. Yo sé quién es, pero no la conozco. En el caso de Dios funciona, yo lo veo así, de la misma forma. O sea, a veces sabemos quién es Dios y tenemos un concepto de Dios, que ese concepto de Dios que tenemos va a ir ligado a muchísimos factores. Va a ir ligado, por ejemplo, a la crianza que yo tuve, a que si mis papás o no me hablaron del Señor. Va también a tener que ver con los líderes espirituales con los que yo me estaba siempre, digamos, en el caso de los niños, no sé, digamos que la maestra de catequesis, que el profesor de religión del colegio, que el sacerdote, que el pastor, que el líder espiritual con el que yo me haya relacionado. Eso es cuando empezamos a conocer a Dios. Y sabemos quién es Dios. Hay alguien que viene y nos enseña en nuestra vida quién es Dios, posiblemente papá, posiblemente mamá, nos habla de quién es Dios. Pero conocer a Dios ya va a implicar que yo tenga una relación personal con Él, donde yo voy a conocerlo a Él y la única forma que existe para que nosotros conozcamos a Dios es a través de su palabra. Entonces, la fe la voy a empezar a activar, este músculo espiritual se va a desarrollar conforme a mi conocimiento de la palabra. Y es ahí donde empezamos a crecer espiritualmente, en la fe. Uh -huh, uh -huh. O sea, necesariamente tenés que apoyarte en la palabra, porque si no es una fe que no es madura, que se puede disminuir o debilitar. Nosotros tenemos que también ser conscientes de algo.
en nosotros hay humanidad, ¿verdad? Somos carne, pero cuando empezamos a crecer en la fe, lo que Dios busca en nosotros es que dejemos de ser carne para ser más espíritu. Entonces, la espiritualidad mía va a estar ligada a mi conocimiento de Dios y a mi relación personal con Él. Yo no puedo ser una persona de fe si yo no conozco quién es Dios, si yo no me relaciono con Él. Y para relacionarme, yo también siempre hago esta analogía con Dios, y es que eso es igual que cuando te enamoras o cuando tienes una relación de amistad, sí, o una relación de amor, ¿verdad? Entre más conoces a la persona, entre más le hablas, entre más convives con la persona, más le vas conociendo. Igual es con Dios. Entre más me relaciono con Él diariamente, porque no puede ser un ejercicio que yo haga una vez a la semana o que lo hagamos una vez en Semana Santa, ¿verdad? Muchos solo una vez al año tienen esa semana para estar con el Señor, para conocerle, para leer la palabra, y todo el resto del año no. O a veces lo hemos hecho muchas veces de que nos conformamos solamente con ir una vez a misa, una vez al culto, o nos conformamos con tener unas horas de estudio bíblico. A las que están conmigo y a los que están conmigo en los estudios, yo les digo, no se queden con esto, o sea, no nos quedemos solamente con compartir la palabra una vez a la semana, porque no es suficiente. Esto es como cuando le cargas la batería al celular. Nadie sale, yo creo que ahora nadie sale sin tener el celular cargado, ¿cierto? Sí. Y la espiritualidad es lo mismo. Nosotros deberíamos cargarnos espiritualmente todos los días y preferiblemente en las mañanas, les digo yo. ¿Por qué en las mañanas? Porque nos volvemos tan afanados, como dice la palabra, en nuestras cosas diarias, nuestro trabajo, la atención del hogar, en nuestros deberes, si tenemos actividades, que si nosotros dejamos ese espacio o ese tiempo para el Señor de último o al final de la noche, posiblemente cuando nos acostemos y pongamos la cabeza en la almohada, simplemente le vamos a decir, gracias Señor por el día de hoy. Y eso es todo, porque estamos cansados, porque no tenemos ya tal vez la energía ni el tiempo. Y en el mejor de los casos lo haríamos. Muchas veces se nos va a pasar el día sin ni siquiera hablar con Él, sin ni siquiera agradecer. Orar, para mí orar es tener una conversación con Él. Entonces, podemos estarlo haciendo constantemente, no necesariamente a una hora X del día. Pero si de mi vida, de mi espacio diario, yo designo un tiempo para Él, para leer su palabra, para orar, para meditar, para conversar con Él, ya mi día no va a ser igual. O sea, ya las situaciones que van a venir, porque van a venir situaciones en el día, yo ya voy a tener esa batería lo suficientemente cargada como para poder enfrentarme a eso, ¿verdad? Así es como yo veo la parte espiritual. Ya. ¿Cómo, Emma, cómo cultivar la fe en medio de las tribulaciones? Nosotros también tenemos que saber que aunque estemos cerca del Señor, ¿verdad? Y lo conozcamos, vamos a tener momentos de tribulación, vamos a tener dificultades. Jesús mismo nos advirtió en su palabra. Jesús dice en su palabra que en el mundo hallaremos aflicción, pero nos da la promesa de que Él venció al mundo. Entonces, cuando nosotros en Semana Santa vemos que, ok, hubo una cruz, Él sufrió todo lo que sufrió por nosotros, pero el encontrar esa tumba vacía significaba la esperanza de que sí hay, de que sí Él venció la muerte. Ahí Él venció la muerte. Y Él nos daba a nosotros ya el regalo de la vida eterna. Entonces, el saber que el día que nosotros muramos, si lo hemos recibido en nuestro corazón, a Él vamos a estar en su presencia y vamos a estar eternamente con Él y con los seres queridos que ya se nos adelantaron, yo creo que eso es uno de los regalos o es el mayor regalo que nosotros recibimos de parte de Dios. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a meditar si mi tiempo con Él es solamente una vez al año, en Semana Santa, si yo lo uso o mi tiempo se lo dedico una vez a la semana, o si yo empiezo a crear un hábito, porque esto es un hábito, ¿verdad? Tenemos que empezar haciendo de esto un hábito. No es fácil y yo te lo digo desde mi propia experiencia, o sea, yo ya esto es una constante en mi vida, pero no lo era hace unos años. Yo no era así hace unos años. Entonces tuve que empezar a activar, por decirlo así, y a fortalecer ese músculo. Y era lo que decía, las tribulaciones, las pruebas van a llegar,
Y posiblemente ahí es donde vamos a necesitar, y muchos de nosotros llegamos a buscar del Señor por situaciones, por momentos, por pruebas, por procesos que nos toca atravesar. Y, y bueno, bendita la prueba, ¿verdad? Que nos hizo acercarnos al Señor. Así es como yo lo pienso. Ahora, ¿cómo discernir entre lo que son casualidades y lo que son propósitos, por ejemplo? Para mí la casualidad tiene que ver más que nada con la suerte, ¿verdad? Y yo creo que en Dios no hay suertes. Creo que Dios es un Dios de propósitos. Y la palabra lo dice para nosotros. Dice que fuimos creados con un propósito. Y la palabra dice que también en Jeremías que Él tiene planes de bien para nosotros, planes, y habla en plural. Y dice que nos va a dar un futuro y una esperanza. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de una tribulación, de un problema, de un proceso, cuando yo conozco, porque todo va hilado, ¿verdad? Porque si yo tengo una fe que está siendo fortalecida, si yo conozco la palabra de Dios, porque la leo, porque la estudio, porque la medito, entonces yo voy a saber que en ese momento de tribulación, cuando lo estoy pasando, porque lo voy a pasar, porque nadie me va a librar de eso, yo entonces es ahí cuando yo les digo que el Espíritu Santo va a la biblioteca espiritual de nosotros y busca ese versículo bíblico, busca esa promesa y la trae a mi corazón. Y entonces es ahí donde Él empieza a darme paz. Pero si yo nunca leo la Biblia, si yo no tengo las promesas, si yo no conozco del Señor, cuando me pase ese problema, cuando me pase esa situación, ¿qué va a ir a buscar el Espíritu Santo si no hay nada, si la biblioteca está vacía? Yo hago estas analogías como para que entendamos, digamos, la parte esta donde yo tengo que ir y primero ejercitar mi fe y crear esta constante en mi vida, porque tiene que ser una constante. ¿Hay algunos versículos que tengas ahí a mano sobre la fe en la palabra? Claro que sí. Hay un capítulo que habla muchísimo y los que quieran ir a leerlo, qué bendición, que es Hebreos 11. Y el concepto que mayormente conocemos y que creo que lo resume todo es Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice que la fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos y que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Si yo no tengo fe, o sea, yo pienso así, yo tengo que visualizar lo que yo quiero para mi vida. Yo tengo que confiar en que si es el plan de Dios para mi vida, eso va a ocurrir. Pero la fe no ve lo que veo en mi plano natural. Nosotros tenemos dos planos. Está el plano natural, que es lo que vemos, que posiblemente va a ser esa circunstancia, va a ser ese diagnóstico, va a ser la muerte de ese ser querido, va a ser ese problema familiar, va a ser ese desempleo, va a ser el no tener para pagar la luz, por ejemplo. Ese es el plano natural, o sea, hay una realidad y eso no lo podemos tampoco obviar. Pero detrás de ese plano natural hay un plano espiritual que se está moviendo. Nosotros tenemos que saber que hay un plano espiritual, que es donde trabaja Dios, pero que también trabaja el enemigo. Ojo, entonces, en ese plano espiritual es donde se va a activar mi fe. ¿Por qué? Porque yo en mi plano natural puede ser que estoy viendo esa enfermedad o ese diagnóstico. Hay un escrito ahí o un doctor que me dijo algo, pero en mi fe, ahí es donde yo activo mi fe y ahí es donde yo empiezo a declarar las promesas que Dios tiene para mí. Entonces voy a mi biblioteca espiritual y el Espíritu Santo me va a decir que en esa cruz, por las llagas de Jesús, todas mis enfermedades y mis dolencias han sido sanadas. Entonces es ahí donde nuestra fe empieza a trabajar y nosotros nos aferramos a sus promesas. La palabra tiene más de 7,000 promesas para nosotros, más de 7,000 promesas. Y hay promesas para cualquier situación que usted se le pueda imaginar. La palabra nos enseña cómo educar los hijos, nos enseña de las finanzas, nos habla de la salud, nos habla de la provisión, nos habla del matrimonio, nos habla de nuestras relaciones de amigos. O sea, para todo hay, para todo existe, porque Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia dejó todo para que nosotros fuéramos guiados por Él. Ahora, a veces tenemos problemas y decimos, no tengo solución, o esta situación no tiene solución, estoy desesperada, entra la ansiedad, entra la angustia, entra el temor a nuestras vidas y también es normal.
y todos vamos a ser atacados por eso. Pero cuando yo he podido desarrollar este músculo espiritual, esta fe, yo voy a poder sentirme decaída, voy a poder sentirme triste, pero inmediatamente el Espíritu Santo no me va a dejar ahí, porque también hay una promesa que dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero entonces Jesús nos está diciendo, yo voy a estar con ustedes. Voy a estar en los días buenos, sí, pero también voy a estar en los días malos. Voy a estar en los días en los que vas a estar triste, en los que vas a estar mal, en los que vas a pasar, pero ahí yo voy a estar. Entonces, cuando yo sé que Dios está conmigo, como dice la palabra, ¿quién contra mí? O sea, ahí es, por eso es que te digo la importancia de conocimiento en la palabra. No te escucho. Hablando de las pruebas y hablando de esos días malos, uno podría caer en la tentación de creer que si estás haciendo una vida espiritual, si estás creciendo en el espíritu, me inmunizo o me blindo de no tener alguna prueba difícil o dolorosa en la vida. Pues entonces, siempre es, ¿para qué? Eh, eh, ¿Por qué Dios nos manda esto? ¿Por qué Dios me manda esta prueba? Y por qué me quita un ser querido o por qué pierdo un trabajo o pierdo una relación o qué sé yo, de lo material a lo espiritual. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí si hay, incluso la gente con mucha frecuencia asocia. Hay gente peor que yo, hay gente que no tiene fe, hay gente que no tiene, no cultiva una vida espiritual y por qué a mí me pasan esas cosas. Entonces, cómo entender la lógica de las pruebas desde la fe? Ok, las cosas malas también le pasan a las personas buenas. Y a las personas que conocen a Cristo y a las personas que no conocen a Cristo. Las pruebas siempre van a estar. Son parte de la vida. Nosotros no podemos obviar eso. Y aunque caminemos con Cristo, nos va a tocar atravesar por pruebas. Nosotros a veces vemos a las personas y creemos y juzgamos y pensamos que esa persona tiene una vida feliz o no le pasa nada o como conoce del Señor o como lee la palabra, pues entonces seguro todo debe ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Ajá. Como creemos nosotros. Y no es así. O sea, el enemigo, la palabra dice que el enemigo anda como un león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Y va a ir a buscar mayormente a los que conocemos del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es debilitar nuestra fe y apartarnos del camino. Que nosotros nos enojemos con Dios y pase lo que estás diciendo. O sea, porque hay personas que son más malas que yo y le pasan cosas más buenas que a mí, por ejemplo, o porque a mí me tocó tener que vivir un proceso de muerte de un ser querido, porque me tocó enfrentar una enfermedad, porque me despidieron si yo era un buen trabajador. Y a ver, las pruebas, como te decía, Dios las va a permitir porque detrás de cada prueba hay un propósito y ahí a nosotros nos toca encontrar el propósito de la prueba. Hay una prueba que nos permite, Dios quiere formarnos y Dios quiere transformarnos. Y la única forma de que nosotros seamos transformados va a ser mediante la prueba, porque ahí es donde Dios va a medir nuestro corazón. La palabra dice que Él prueba nuestro corazón, qué interesante, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué Dios se pone en esas, ¿verdad? Porque Dios se pone a ver qué creo yo, qué siento, qué hago. Dios nos dio libre albedrío a todos, y eso lo sabemos desde Génesis. Le dio libre albedrío a Adán y a Eva. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Si no, seríamos robots, y no lo somos. Él permite que nosotros tomemos decisiones. Él permite que lo aceptemos o no en el corazón. Él no se mete en nuestro corazón, así a la fuerza, no. Él permite que nosotros le abramos. Él toca siempre la puerta y nos va a estar llamando siempre. Y te va a llamar con un amigo, con un familiar, te va a llamar hasta con un rótulo en la calle. O sea, hay muchas formas en las que Él se va a comunicar con nosotros para que abramos nuestro corazón, para que lo invitemos a ser parte de nuestra vida. Va a ser nuestra decisión si lo hacemos o no. Pero yo a veces pienso, creo, me atrevo a decir que a veces le echamos hasta la culpa a Dios de situaciones que vivimos y creemos que esta prueba que estamos atravesando es porque Dios la permitió o porque es culpa de Dios.
Y a veces estamos atravesando por procesos o por pruebas que tienen que ver con decisiones que yo tomé, con malas decisiones que tomé. Entonces, ¿qué culpa tiene Dios de una mala decisión que yo tomé? ¿Qué culpa tiene Dios de que yo decidiera hacer o decir algo que no estaba dentro de la voluntad de Él? Aquí entran muchas cosas en juego y algo que es muy crucial en el tema de las pruebas y de caminar con Dios es la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios es bien complicado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dioses, no somos un Dios, no sabemos cómo Dios piensa. Es más, la palabra dice que sus pensamientos y sus caminos son mayores que los nuestros. O sea, pero ¿qué pasa con los seres humanos? Nosotros humanizamos a Dios. Nosotros creemos que Dios es como nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La magnificencia de Dios la disminuimos al tamaño de nosotros. Y entonces por eso es que nosotros juzgamos tanto a Dios. Vivimos juzgando si Dios tiene o no tiene culpa en lo que a mí me pasó, si por qué Dios no abrió esta puerta, por qué Dios no permitió que esto se restaurara, por qué Dios, a ver, Dios tiene el poder, por supuesto que lo tiene, pero Él no va a hacer algo que usted y yo no queramos. Entonces, ¿cómo Él va a venir a restaurar algo si alguien de la ecuación no le abrió su corazón? ¿Cómo Dios va a venir, por ejemplo, a, a devolverte un trabajo o la injusticia que a veces pensamos, nos quedamos sin trabajo y tal vez Dios detrás de eso lo que tenía era un mejor trabajo para usted? Porque es que esa puerta que se está cerrando era la puerta que usted necesitaba para que se abriera otra. Y nosotros en nuestra humanidad, cuando estamos atravesando la prueba, muchas veces no vemos eso. Pero cuando tenemos una relación con Él, podemos pasar las pruebas de una forma diferente. Las vamos a pasar, pero las vamos a sobrevivir, que esa es la diferencia. Hay mucha gente que no sobrevive pruebas. Hay mucha gente que, por ejemplo, en el caso del luto, a mí me tocó pasar por esa prueba y en el caso del luto hay gente que dura años sumidos en el dolor, sumidos en la tristeza. Hay mucha gente que decide hasta acabar con su propia vida. O sea, hay muchas decisiones que se toman a través de una prueba o de un proceso. Pero cuando usted en su corazón sabe que usted, aunque no entienda lo que usted está pasando, aún así usted va a encontrar el propósito detrás de eso, usted empieza a entender por qué Dios permite muchas cosas. Y cuando usted vuelve a ver atrás y se da cuenta, bueno, cómo era usted, qué cosas usted tenía que no le agradaban a Dios y que fueron quitadas a través de esa prueba que usted le tocó atravesar, usted va entendiendo que lo único que Dios busca en nosotros es transformarnos, es cambiarnos y es que empecemos a dejar todas aquellas cosas que nos alejan de Él. Así es como yo veo las pruebas. ¿Ahí me escuchas? Hola, ¿ahí me escuchas, Oder? Hola, hola. Sí, ahí estamos. Sí, perfecto. Ok, dame un segundo, por favor.
No tiene nombre. Bueno, no sé dónde ponerle el nombre. Te voy a poner la imagen. Ahí me ves. Hola. Así es, perfectamente, así lo entiendo yo. No sé a dónde nos quedamos, no sé si seguí hablando y ok. Te decía que lo de las pruebas tiene que ver mucho como yo interpreto lo que yo estoy viviendo. Viene una circunstancia en mi vida y casi siempre lo primero que hacemos es metemos a Dios y en la ecuación, ¿verdad? Entonces digo, bueno, esto será que es culpa de Dios, esto me está pasando porque Dios no hace algo, porque Dios no me soluciona. Y muchas veces tenemos que entender que hay pruebas que Dios permite en nuestra vida y hay otras que son consecuencia de mis malas decisiones. Entonces, aquí hay otra ley espiritual que se cumple, que es la ley de la siembra y la cosecha. Yo no puedo pedir no tener que pasar por una prueba X si yo vine cosechando en mi vida muchas cosas que llevaron a que yo tuviera que atravesar por esto. Entonces es ahí donde nos toca también nosotros tomar nuestra parte de responsabilidad en el asunto y decir, bueno, es que eh, Dios, ¿cómo va a solucionar esto si fue algo que yo provoqué? Te comentaba antes y te decía, bueno, es que esto viene desde Génesis. Dios nos dio libre albedrío a todos. Dios nos permite tomar decisiones. Va a depender de mí qué decisiones tomo en mi vida. Y también va a depender de mí si yo consulto mis decisiones con Dios. Porque también puedo ser de las personas que tomo mis decisiones sin ni siquiera consultarlas ni meditarlas con Él. Entonces, cuando yo hago de mi vida lo que yo quiero, sin ni siquiera tomarle en cuenta a Él para nada, cómo después yo voy a venir a decir, bueno, es que Dios, y muchas veces hasta nos enojamos. Hay pruebas que Dios permite en nuestra vida y te decía que Dios las permite con un propósito mayor y el propósito del Señor es transformarnos, porque Él sabe que a través de ese proceso nosotros vamos a salir siendo mejores personas, vamos a salir siendo mejores hijas de Él, mejores creyentes, va a ser salir fortalecida nuestra fe en medio de las circunstancias. Y yo como creyente puedo atravesar la prueba de muchas formas. Y los no creyentes también las van a atravesar, pero hay una diferencia cuando eres creyente, hay una diferencia cuando tienes fortalecida la fe. Y es saber que en medio de cualquier circunstancia Dios va a estar. También está el hecho de que yo voy a saber que Dios siempre me va a mostrar la salida, que Él siempre me va a mostrar el camino, que Él se va a glorificar en mi vida en el tiempo que Él así lo tenga determinado, porque yo confío en que Dios se va a glorificar. Eh, y es así como para nosotros va a ser mucho más fácil atravesar cualquier proceso. La muerte de un ser querido, cuando nos toca atravesar por eso, por una enfermedad, por un diagnóstico, eh, Dios tiene el poder de salvar a alguien de la muerte, por supuesto que sí. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Cómo? O sea, Jesús no está en la tumba, resucitó. Por supuesto que él tiene el poder de hacerlo, pero no siempre lo va a hacer. Él siempre no va a sacar a alguien de un hospital. A veces las personas van a morir. En mi caso me tocó experimentar eso en carne propia con la muerte de mi hija. Entonces, Dios tenía el poder de salvarla, sí, por supuesto que sí. Y yo tenía tanta fe que creía que algún día le iba a ver crecer. Y ese era el anhelo de mi corazón. Sin embargo, Él permitió esta prueba en mi vida y hoy, 4 años y algo después, el que vos y yo estemos hablando por aquí del Señor,
es el propósito de Dios, de la vida de Angélica y de mi vida. Entonces, de algo malo y trágico en mi vida, como fue la muerte de mi hija, Dios ha derramado bendiciones sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mucha gente que yo conozco. Entonces, ¿cómo yo no voy a poder decir que Dios se glorifica en medio de las pruebas? Por supuesto que sí. Hay un versículo que a mí me encanta y que yo cada vez que estoy en una circunstancia lo traigo a mi corazón y a mi mente, y es Romanos 8:28. La palabra del Señor dice que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, porque fuimos llamados con un propósito. ¿Es para todo el mundo? No, es para los que amamos al Señor. Si tú amas en el corazón al Señor, si en tu corazón hay amor por Él, cualquier circunstancia, cualquier proceso, cualquier dificultad, al final va a ser como un propósito. Y Dios va a sacar algo bueno de ahí. Entonces, cuando a mí me toca o cuando estoy atravesando una situación X en mi vida, yo digo, Señor, o sea, yo me rindo, o sea, hay momentos en que uno se tiene que rendir y decirle, Señor, yo si no entiendo esto, me duele esto, me pasa esto, pero yo sé que algo vas a hacer. Y confiar en que Dios va a hacer algo, yo creo que por lo menos en mi caso es lo que siempre me ha resultado. A mí siempre me ha resultado saber que y confiar en que Dios tiene el control, de que Él está ahí. La palabra dice, a mí hay un versículo que me encanta que dice, no se duerme el que te cuida. Dios no duerme. Usted y yo sí, porque tenemos que descansar, pero Él no duerme. O sea, Él pasa siempre haciendo. Y a veces nosotros como creyentes, cuando no estamos muy fortalecidos o cuando estamos empezando a caminar en la fe, creemos de que es que porque Dios es más bueno con aquella, porque Dios hace aquello con aquella, porque Dios sí le da aquel, y es que a mí no. ¿Verdad? Entonces, ahí nos entran pobrecitos. Entonces, son, porque yo soy pobrecito, porque es que Dios, yo estoy pasando por esto, pero es que a mí Dios no me ayuda. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos. Y si usted y yo nos creemos hijos de Dios, todo nos va a ayudar a bien. Y no es que como hijos, o sea, yo soy mamá y yo amo a mi hijo y doy la vida por mi hijo, yo que soy una simple mortal. ¿Qué más Dios no va a hacer por mí que soy su hija? Entonces, cuando yo siempre veo a Dios siempre desde ese plano o desde esa analogía de lo que nosotros como padres somos capaces de hacer por un hijo y hasta dónde nosotros podemos dar. Pero yo también sé como madre que yo no todo se lo puedo dar a mi hijo, porque si le diera todo, lo haría un malcriado. Porque si le diera todo, él no podría valerse por sí mismo. Yo como madre lo sé. Y soy una madre imperfecta, que cometo errores, que a veces hago cosas indebidas. Yo, imagínate Dios que es perfecto, que es bueno, que nos ama tanto. Y cuando yo me sé hijo de Dios, yo sé que Dios me creó con propósito, sé que me había creado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense que antes de crear el sol, el cielo, las estrellas, todo lo que está en Génesis y todo lo que usted y yo vemos cada vez que abrimos los ojos, Él ya nos había pensado. La palabra dice que ya nos había puesto nombre. Entonces, antes de que mi papá y mi mamá escogieran el nombre Emma, ya Dios me había escogido el nombre a mí. Cuando nosotros entendemos, pero todo eso está escrito en la palabra. Si yo no leyera la palabra, yo no sabría lo que yo significo para Dios. Yo no sabría el amor que Él me tiene. Por eso es la importancia de conocer la palabra de Dios, porque solamente a través de su palabra vamos a conocer la inmensidad. Hay un versículo que también dice que nosotros no podemos entender la profundidad, la anchura del amor de Dios, jamás, porque somos muy limitados, somos seres humanos limitados. No podemos entender a Dios, no podemos entender muchas veces en el momento, no vamos a entender por qué estamos en la prueba, no lo vamos a entender, pero en el caminar con Él y si no nos soltamos de la mano lo vamos a descubrir, porque Dios tiene el poder y la capacidad de darnos respuestas si Él quiere darnos respuestas, porque podría también no darnos respuestas, pero si nosotros empezamos a descubrir en el proceso de estar con Él, empezamos a descubrir los propósitos de la prueba. Empezamos a ver las bendiciones que vienen a través de la prueba. Empezamos a ver cómo crecimos a través de la prueba. Qué cosas Dios necesitaba quitar de nuestras vidas, porque a veces nos duele hasta lo que nos quita, ¿verdad? Entonces nos quejamos de que, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué? Y empezamos con los cuestionamientos, porque somos buenos para cuestionarlo. Y
Cuando nos mantenemos siempre cerca de Él, nos vamos a dar cuenta que Él no nos va a quitar nada que nos haga bien. Él nos va a quitar siempre lo que nos perjudica. Va a ser aquello que no nos deja crecer en el espíritu. Va a quitarnos las cosas que nos están alejando del propósito, porque Él nos creó con un propósito. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida, nos vamos acercando a personas que no convienen a nuestra vida, que no están dentro del plan de Dios para nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos abrazamos a las cosas, nos abrazamos a las personas, nos abrazamos a los vicios, a las situaciones y, no avanzamos hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, las pruebas yo siempre las veo o las he aprendido a ver porque no fue algo que descubrí de la noche a la mañana, ni es algo que todavía estoy atravesando pruebas, todavía me encuentro en medio de la prueba, pero cuando lees la Biblia y cuando ves la historia de Jesús, Jesús nos dejó miles de enseñanzas y por eso la importancia de leer la palabra, porque Él tenía el poder de que sus discípulos que caminaban con Él, que estaban con Él, que sabían que era Jesús, los hizo meterse en el mar y Él mismo provocó una tormenta en medio. Y ellos, ¿qué tenían? La palabra dice que los discípulos tenían miedo, como usted y yo tenemos miedo. Cuando nos toca atravesar un proceso, cuando nos toca, es natural. Y si Dios lo pone ahí es para que nosotros tomemos ejemplo. Los discípulos tenían miedo. ¿Y qué hacía Jesús mientras los discípulos tenían miedo? Dice que dormía tranquilamente, plácidamente, ahí él, tranquilo. ¿Por qué? Porque Él era Dios, porque Él sabía al final de esa tormenta y Él sabía que Él tenía el poder de levantarse, dice la palabra, y callar el mar, y el mar se aquietó. ¿Y qué pasó después de que se aquietó? Dice la palabra que hubo una gran bonanza. Entonces, en medio de la tormenta, del proceso que usted y yo estamos pasando hoy, Dios promete una gran bonanza. Entonces yo puedo llorar porque lloro, puedo sentirme triste porque me siento triste, a veces me siento desesperada, pero mi confianza está puesta en Él. Mis ojos están puestos en Él. ¿Qué le pasó a Pedro? Porque Pedro se hundió en medio cuando empezó a caminar, ¿verdad? Porque él bajó la mirada, dejó de ver a Jesús. Si Pedro hubiera seguido viendo a Jesús, quién sabe hasta dónde hubiera llegado, posiblemente hasta la orilla. Pero en el momento en que él baja la mirada y deja de ver a Jesús, en ese momento se hunde. ¿Qué es lo que yo les digo o lo que yo trato de aplicar a mi vida? No bajar la mirada, no bajar los ojos de Jesús, aunque yo sienta que las olas vienen y van. Porque en el momento que nosotros bajamos la mirada, en ese momento nos hundimos. Y entonces ahí sí es cierto que no salimos de cualquier situación en la que nos encontremos. Uh -huh. Bueno, hay un personaje bíblico que yo creo que como que todo el tema que hemos hablado es como el que más encaja como en todo el tema y es Abraham, ¿verdad? Entonces, sabemos que Abraham es el padre de la fe y para ser nombrado en la Biblia como el padre de la fe tuvo que pasar por pruebas y tuvo que ser probado también en el tiempo. Entonces, Dios empieza a darle órdenes porque Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos da órdenes, pero nosotros tenemos que obedecer. En aquel momento él obedeció, dejó su tierra, su parentela a lo desconocido. Él no sabía dónde iba, pero había una promesa, volvemos a las promesas, que decía que él iba a ser multiplicado, iba a ser bendecido. Entonces él decide confiar en Dios y irse con él. Hay pruebas, hay procesos, hay tiempos. Hablabas del tiempo. Bueno, existe espiritualmente el tiempo de Dios, se llama Kairos. Sí, se llama Kairos y el tiempo de nosotros se llama Cronos, por eso cronológico, por eso el reloj, ¿verdad? Y yo siempre les digo, Dios no usa reloj. El problema suyo y mío es que creemos que Dios anda con un reloj aquí de 24 horas, que creemos que Dios vive en los días y en los años que nosotros vivimos. Y Dios es eterno, dice la palabra, Él vive en la eternidad. Entonces quiere decir que Él puede estar en el pasado, en el presente y automáticamente en el futuro. Él ya conoce mi futuro, Él conoce mi pasado, Él sabe de dónde me sacó, Él sabe quién era Emma,
perfectamente. Él sabe las cosas buenas y malas que yo hice. Él sabe de las cosas que yo me arrepiento. Y Él sabe de lo que yo le he pedido perdón. Él conoce mi presente. Él sabe la prueba que yo estoy atravesando en este momento. Él conoce mis emociones, conoce mis sentimientos, conoce mis luchas, conoce mis batallas, conoce mis anhelos, conoce mis sueños en el presente. Pero lo más lindo de todo es que Él ya vio mi futuro. Él ya sabe a dónde yo voy a llegar. Él sabe lo que yo voy a lograr. Él sabe lo que yo voy a obtener. Él sabe también las veces que voy a sufrir, las veces que voy a llorar. Él sabe todo eso porque Él ya está ahí. Pero nosotros en nuestra humanidad volvemos a lo que te decía antes, venimos y humanizamos a Dios. Y entonces queremos todo así, ¿verdad? Entonces venimos y hacemos una oración y le decimos, Señor, es que yo necesito que tú me soluciones este problema. Y entonces yo digo, a mí me pasó, yo no sé a ustedes, pero yo les cuento de siempre desde mi experiencia. Yo trato siempre como de explicar y yo a veces antes llegaba y le decía al Señor, si esto no pasa en tal tiempo, digamos como que usted le ponga al Señor, si esto no pasa de aquí a diciembre del 2021, es porque esto no viene de ti, ¿verdad? Entonces empezamos a espiritualizar las cosas y entonces ya, le damos tiempo a Dios y le decimos que en diciembre, al 31, al tocar la campanada, ¿verdad? Si eso no pasó, es porque no iba a pasar y entonces ya yo paso a otra cosa. Y Dios no es así. Primero, ¿quién soy yo para ponerle tiempos a Dios? Nadie. Dios tiene un tiempo perfecto y ese kairos de Dios, que es el tiempo perfecto de Él, va a llegar un momento en mi cronos que va a ser esto. Y en ese momento ocurre el milagro. En ese momento llega la respuesta a mi oración. Cuando este kairos se une al cronos de Emma y en una fecha y en un momento específico ocurre el milagro, ocurre la respuesta. Ahí viene otro tema que está muy ligado a lo que estamos hablando de los tiempos y de las oraciones. A veces Dios nos contesta, yo creo que Dios contesta de tres formas. Él dice sí, Él dice no y Él nos dice espera. ¿Verdad? Entonces vienes y haces una oración y resulta que Él te dijo que sí. Y ocurre el milagro, ocurre la respuesta. Y nosotros, como esos hijos que somos, a veces medios malcriados, ¿verdad? Digo yo, nos alegramos y nos ponemos felices y empezamos a glorificar a Dios, porque entonces Dios sí contestó mi oración y demás, y todo bien, ¿verdad? Entonces Dios ahí, yo lo amo, Él me ama, todo bien. ¿Qué pasa cuando Dios me dice que no? A los seres humanos no nos gusta que nos digan que no. A mí no me gusta que usted me diga que no, mucho menos que Dios me diga que no. ¿Verdad? Entonces, cuando viene Dios y nos dice que no, a veces ocurre algo y ocurre que como no me gusta que me diga que no, yo malinterpreto ese no de Dios. Y entonces yo creo que ese no significa espérese, todavía no es tiempo, ¿verdad? Entonces ya Él me dijo que no y posiblemente yo dure metida en ese no de Dios, creyendo que es una espera por muchos años, pero Él ya me había dicho que no. Pero yo en mi afán, a veces en mi egoísmo, a veces hasta en mi no espiritualidad, yo lo llamaría religiosidad, ¿verdad? Pienso que Dios lo que está haciendo es haciéndome esperar, pero es porque Él ya me dijo que no, pero yo no quiero. O sea, es un tema de terquedad tal vez mía que no me permite que yo acepte la voluntad de Dios, porque nos cuesta aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ok? Pero antes de eso, que es lo que la mayoría de nosotros sabemos, dice que yo tengo que transformar mi entendimiento para poder aceptar la voluntad de Dios. Entonces, aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Para mí no fue fácil aceptar, me llevó tiempo aceptar que mi hija no esté conmigo, que mi hija muriera. Me llevó tiempo. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. Yo no la acepté de inmediato. Me llevó un proceso. Y el proceso lo empecé a llevar y lo empecé a sanar y lo empecé a vivir. Y en el proceso fui alineándome a la voluntad de Dios. Porque nosotros queremos que Dios se alinee a nuestra voluntad. Yo quiero que Dios me dé lo que yo quiero, como una hija malcriada, ¿verdad? Como los hijos cuando nos piden y nos piden y nos piden. Así somos nosotros con Dios. Le pedimos, le pedimos, le pedimos, pero no todo lo que pedimos nos conviene. Entonces Él a veces nos dice que no. Y nos dice que no porque sea un mal papá, no. Nos dice que no porque eso que yo le estoy pidiendo no me hace bien.
eso que le estoy pidiendo después va a ser una maldición para mi vida. A veces nos dice que esperemos. ¿Y por qué nos dice que esperemos? Porque en ese proceso de espera, como el proceso que llevó a Abraham, Abraham esperó por su hijo Isaac 25 años. Usted sabe lo que es esperar una oración 25 años, una promesa. O sea, son demasiados años. Y en esos años posiblemente Abraham y Sara tuvieron desesperación, a veces incredulidad, a veces dudas, y por supuesto que sí, porque lo leemos en la palabra. Hasta Sara quiso ayudarle a Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos hace esperar tanto tiempo? Porque en ese proceso de espera para ver el milagro, Dios va a transformar nuestra vida. Pero es que no solo transforma mi vida, transforma la vida de muchas otras personas que tienen que ver con ese milagro. Entonces, estas cosas que yo te digo o que yo siento en mi corazón con relación a estos temas, tal vez te lo digo desde mi propia experiencia de lo que ha sido mi caminar, porque yo no soy teóloga. O sea, yo te hablo, te puedo decir versículos bíblicos, pero no te puedo decir, está escrito en tal, tal, tal y tal, porque hasta el momento no he tenido como ese don o esa capacidad de aprender así. Pero lo más importante, creo yo, por lo menos yo lo aplico para mí, es conocer la palabra, saber que hay promesas y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dios no quiere que usted se aprenda las cosas. La palabra dice que cuando oremos no repitamos como con vanas repeticiones. Dios no quiere que usted se aprenda versículos simplemente como se aprende un poema o como se aprende una canción. Eso no es. O sea, Él quiere que usted agarre la palabra, la lea, la estudie, la medite, la grabe en su mente y la grabe en su corazón. Porque cuando venga el día malo, dice la palabra, el Espíritu Santo, que dice que es el que nos enseña, que es el que nos revela, va a venir y lo va a traer a su vida. Porque en ese momento es cuando usted lo va a necesitar. Lo primero y principal es recibir a Cristo en su corazón. Y para eso usted lo único que tiene que hacer es una oración, hablar con Él y decirle que usted lo quiere en su vida, que usted quiere que entre a su corazón, que tome control de su vida, de sus circunstancias, que le perdone por las cosas que usted hizo, que le ofendieron y que usted quiere empezar a tener una relación personal con Él. Una relación personal con el Señor, ¿cómo se construye? Se construye desde ese tiempo que yo sé que debo dedicar para él, para conversar con él, para tener esa relación de comunicación. Cuando hay una comunicación, en la escuela nos enseñaban que era emisor receptor, ¿verdad? Diálogo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, cuando yo me comunico con Dios, cuando yo le hablo a él, yo estoy orando, pero cuando yo le escucho es a través de la palabra. Entonces tiene que haber ese equilibrio. No puede ser que yo siempre esté hablando, 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 pero nunca lo escuche. Yo tengo que aprender a escuchar a Dios. Y la mejor forma de aprender a escuchar a Dios es a través de la lectura bíblica.
aprenda a lea un capítulo diario, ¿verdad? Nosotros tenemos un chat donde el Señor puso en el corazón en este tiempo de pandemia que leyéramos y compartiéramos un capítulo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ¿qué es lo que dice? Yo no entiendo lo que leo, no sé por dónde empezar. Entonces la gente dice, voy a leer la Biblia, pero lo que siempre leemos son los salmos, ¿verdad? Entonces decimos salmos y proverbios y nada más. Pero cuando usted empieza desde Génesis a conocer la historia de la creación, la historia antes de que Jesús viniera, cuando lee la historia de Jesús, cuando entiende quién era Jesús, ahí el mundo espiritual se empieza a abrir para usted y para mí. Entonces mi recomendación siempre va a ser esa, ore siempre. La cantidad de minutos que usted quiera, ore, pero sepa que la oración es una conversación, no es una repetición de cosas. Dios quiere escucharlo y que usted le abra su corazón tal cual, como usted es, sin tanta palabra, y el Espíritu Santo ahí simplemente va a fluir. Lea la palabra de Dios y aprenda a alabarlo. Escuche cosas que lo edifiquen, vea cosas que lo edifiquen. A veces pasamos el tiempo, no sé, los que vemos películas o Netflix o redes sociales, ¿cuánto tiempo dedicamos a eso? ¿Cuánto de nuestro tiempo? ¿Y cuánto tiempo realmente dedicamos a una lectura de un capítulo, de un versículo, de la palabra? Busque, porque yo me imagino que sí los hay en sus iglesias, en la iglesia, en la congregación a la que usted vaya. Hay gente de estudios bíblicos, hay grupos de estudios bíblicos donde nos reunimos a leer la palabra y a comentarla y a estudiarla, siempre con bases bíblicas. Y ahí empieza, yo creo que ahí es donde se empieza a abrir mucho de nuestro conocimiento espiritual, a través de la palabra y a través de la oración. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por la bendición y la oportunidad de hablar de este tipo de temas y, y que sepamos que Dios nos ama y que Él siempre está, que a veces no lo vemos, a veces no lo sentimos, pero no es que Él no esté, tal vez Él sí está cerca de nosotros, tal vez es que no nos hemos acercado a Él. Él siempre va a estar esperando. Y cuando leemos la parábola del hijo pródigo, yo creo que es el mayor ejemplo. Él es ese papá que está ahí esperándonos con los brazos abiertos, que no nos va a juzgar, que lo único que quiere es abrazarnos, ponernos un anillo en el dedo, hacer una gran fiesta porque regresamos. Y siempre va a ser el momento, mientras tengamos vida, mientras tengamos, podamos, y no dejemos todo para después. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado de que no tenemos ni tiempo comprado ni ninguna circunstancia, que todo puede cambiar en un momento. Entonces, el tiempo es hoy, el tiempo para acercarnos a Él es hoy y no dejemos pasar la oportunidad que Él nos da. La palabra dice que nuevas son sus misericordias todos los días. Todos los días Él nos está dando misericordias, que nos acerquemos a Él y que la vida definitivamente nos cambie. Bendiciones. Jesús, Padre. ¿Qué se hicieron?
Oded, muchísimas gracias de verdad por el espacio y